Hoy vamos a tener una conferencia eh, con Miguel Rubalcaba, que es un arquitecto de la Universidad Enrique Díaz de León y es magíster en diseño avanzado, egresado de la Universidad de Michoacán, en San Nicolás de Hidalgo, donde actualmente imparte un taller digital materia con enfoque en diseño computacional. Su trabajo se centra en entender la relación entre el ser humano y la forma a través de la intersección entre pensamiento computacional y la filosofía de la ciencia. Sus proyectos han sido publicados por distintos medios internacionales de diversas índoles como el Museo Guggenheim, la web de arte generativo, Generative Hub y plataformas de arquitectura como Exo Madness, Act of Mapping, Archisource, Non-Architecture y Illustrate Arc, entre otras. Mi inglés es bastante malo, ¿no? Pero bueno, ya se habrán dado cuenta. Así que bueno, Miguel, te damos la bienvenida. No, pues muchas gracias, Alejandro. Digo, antes que todo, agradecerles por la invitación. Estoy muy, muy honrado, muy gustoso de estar aquí. También debo aceptarlo que un poco nervioso. Yo no me esperaba ver tanta gente por acá. Yo pensaba que íbamos a estar ahí como que tú y yo platicando, pero pues digo, entre más gente haya, más ideas se pueden rebotar y eso es muy, muy valioso. Y pues si quieres comparto pantalla. Este, Muy bien. Bueno, preparé esta plática, esta ponencia que titulo Forma y aproximación, dialéctica de la espacialidad. Y me gustaría empezar con estas tres frases que describen un poco una crítica al papel del diseñador actual. El músico, por medio de la reproducción de frecuencias, encuentra la música. El científico, por medio del lenguaje lógico-matemático, describe realidades. En cambio, el diseñador, utilizando solo su creatividad, presupone que está creando algo innovador. Estas tres frases, bueno, es un contraste como de realidades de preconcepción de lo que cada una de estas disciplinas pudiera entender en lo que reside su práctica, ¿no? Esta idea de que el diseñador crea viene como a lo largo de los años, a lo largo es un pensamiento que se ha como ido construyendo poco a poco, pero viene precisamente de esta idea del cielo platónico. El cielo platónico es una concepción en la que existe un creador que lo creó todo, eh, que mediante operaciones le ordenó a la materia inerte, la materia pobrecita que no sabe cómo qué hacer, no tiene como idea de qué es ni nada, entonces la tenemos que como ordenar y en base a estas operaciones pues se hace la creación, ¿no? Anaxágoras, que es un presocrático, habla de una materia inerte que es movida y dividida por una fuerza extrínseca, ¿no? O sea, una fuerza que está fuera de ella, que llega como a impactarla y mediante eso se separa o se mueve. Y Carl Sagan pues nos dice que somos la manera en la que el universo se contempla a sí mismo. Estas frases las pongo porque Anaxágoras, a pesar de esta frase que tiene, o sea, en la que ellos lo que empezaron a tratar de hacer cuando la filosofía se empezó a crear o a concebir en el tiempo de los presocráticos, era como entender el universo, ¿no? Entender la estructura del universo. De hecho, Anaxágoras tiene hay eh, una especie como de relato en el que dicen que le preguntaron a Anaxágoras, o más bien que Anaxágoras dijo que la vida era igual, o sea, tenía el mismo sentido vivirla o no vivirla. Y alguien le preguntó, Anaxágoras, entonces,
Si yo decidiera vivirla, ¿qué sentido tendría? Y él simplemente contestó que el sentido de vivir la vida era contemplar la estructura del universo. O sea, una especie de conocimiento nada más, como una especie de conocimiento y observación. Si resumimos el proceso anterior, el proceso platónico de la creación, este mismo proceso lo podemos extrapolar a nuestra profesión. Hablo de diseñadores como arquitectos, diseñadores de objetos, diseñadores de imágenes, en donde tenemos al diseñador que por su inventiva, por su innovación, por ideas que surgen de tal vez procesos creativos, expresa ideas a la materia o a una concepción de imágenes, y mediante este proceso de diseño tenemos ya como el resultado que es la materia informada, ¿no? En un tipo de mapa de calor se pone el papel de cada parte para crear esta materia informada. Entonces la materia en esta forma o percepción de ver el diseño tiene un rol muy, muy pequeño, o casi nulo. Más bien, nosotros tendríamos que decirle todo el tiempo qué es lo que tiene que hacer. En cambio, hay una dualidad o hay otra corriente de pensamiento que se llama materialismo. El materialismo lo podemos encontrar tanto en el materialismo dialéctico, que es el que utiliza Marx, también Hegel utilizaba una especie de materialismo, pero también lo podemos ver para entender estos procesos de expresividad material, ¿no? Entonces, tenemos la materia, la cual tiene o contiene una identidad, al mismo tiempo tiene también diferencias de intensidad, y estas dos vertientes producen una expresividad, ¿no? Y vemos que es un proceso que no es lineal, es un proceso que está moviéndose todo el tiempo y cambiando. En el materialismo dialéctico de Hegel, sabemos que podemos entender la realidad por un sistema de diferencias. O sea, o sea, a grandes términos, yo sé que soy yo porque no soy tú, ¿no? Y mediante estas diferencias entendemos quién soy yo y quién eres tú, y por la diferencia sabemos cuál es la posición que nos corresponde a cada uno. En cambio de luz, ya más contemporáneo, habla de dejar estas diferencias, o sea, ya no es X es diferente de Y, sino que más bien DX en lugar de no X. Esto quiere decir que DX es una evolución del X. Este, Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con esto. Siguiendo con la teoría materialista, entendemos a la materia con este proceso de identidad, diferencias de intensidad y expresividad. Y aquí la expresividad empieza a tornarse un poco confusa o difusa para nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, hay corrientes de pensamiento que nos expresan que la naturaleza, por su expresividad en sí misma, ya está tratando de decirnos algo o ya está tratando de decir algo, ¿no? Entonces, la naturaleza se expresa mediante huellas, mediante firmas y mediante intensidades, ¿no? Las huellas son como cuando, por ejemplo, un perro que está tratando de dejar su huella, pues orinando en la calle para que otros perros se comuniquen con él mediante este lenguaje olfativo y este lenguaje de hormonas, ¿no? Este, Al mismo tiempo, una intensidad podría ser una intensidad de una catástrofe, como una tormenta eléctrica, en donde pues, la tormenta se expresa por estos cambios graduales de electricidad que se producen entre las nubes y el suelo, y generan como estos estruendos por medio de los rayos de toda esta energía liberada expresándose en rayos, ¿no? Entonces, todas estas intensidades están ya presentes en la naturaleza. Este, eh, por otro lado,
Lacan nos habla de algo simbólico. Y lo simbólico es todo lo que el lenguaje, bueno, más bien lo simbólico se define como una realidad. Esta realidad puede ser algo imaginario o lo simbólico en sí. Pero también Lacan nos dice algo que para mí es fundamental de entender para nuestra profesión. Y ahí les va, ¿por qué? Porque Lacan dice que todo lo que es, todo lo que el lenguaje atraviesa no es real, pero si lo volteamos, podríamos decir que lo real es todo lo que el lenguaje no atraviesa. Entonces, aquí tenemos, bueno, yo lo veo como una especie de disonancia en la teoría de la realidad contemporánea. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos estas firmas que la naturaleza deja, pero no las podemos simbolizar, entonces se quedan en lo real, pues, o sea, se quedan en lo que Lacan describe como lo real. Por ejemplo, hay un filósofo materialista mexicano que es muy importante a nivel internacional que se llama Manuel de Landa, y él nos habla de esta expresividad en la naturaleza y de la importancia que tiene. Y aquí es donde yo me atrevo a hacer como una conjetura a lo que él dice, porque él dice es que la naturaleza ya se expresa, y yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la naturaleza sí se expresa, pero Manuel de Landa es filósofo, Manuel de Landa no es diseñador. Entonces, si Manuel de Landa quisiera replicar esta expresión, que generalmente es lo que los diseñadores tendemos a hacer, como a replicar expresiones que hay en la naturaleza, pues necesitaría el lenguaje. Entonces necesitaría lo imaginario y lo simbólico. Y aquí es donde tenemos esta disonancia entre la realidad y la expresión natural. Aparte de esta disonancia, tenemos también la percepción, que es la que nos ayuda a acercarnos a esta expresividad, ¿no? En esta imagen, pongo un ejemplo de un diseñador que se llama Philip Ram, que él trabaja mucho con esta idea de la arquitectura climática. Para esta simple tablita es una tabla que describe la percepción de rayos, de espectros electromagnéticos y de luz de distintas especies, ¿no? Entonces está el ser humano, que tiene un rango que va desde los 400 hasta los 800. Están las aves, que tienen un rango mucho mayor. Están los perros, que su rango, si se fijan, está más limitado y hasta se intersecta. Están las plantas y están algunos microorganismos. Esta tabla me gusta mucho porque Philip Ram lo que hace con esta tabla de percepciones es generar un espacio o un ambiente, que no les traje imágenes, pero porque nada más me quería quedar en esta parte, pero generar ambientes mediante incidencia de este tipo de luz para ver si estas especies pueden vivir en diferentes espacios solamente por una incidencia de luz. Al mismo tiempo, la percepción del ser humano es muy, muy importante, porque al final el diseñador también percibe. Entonces tenemos que, como diseñadores, la responsabilidad de ir entendiendo todas este tipo de problemáticas, ¿no? Porque si no caemos en distintas como especies de falacias argumentativas. Bueno, un ejemplo de expresividad y de cómo lo podríamos traducir a un sistema computacional y cómo el sistema computacional nos ayuda a replicar esta expresividad es esta topografía, ¿no? En esta topografía podemos observar una superficie que está compuesta de una topografía previa. O sea, yo hice un pequeño algoritmo en donde tengo una topografía previa, deconstruyo sus alturas, y ahora lo que intento hacer es modificar estas alturas, pero con movimiento. Y para este movimiento hago una simple fórmula muy sencilla en la que multiplico un factor por un seno. Y cuando hacemos esto, la topografía empieza a reproducir estas ondulaciones. Entonces tenemos una topografía viva, tenemos una topografía que está expresándose de una manera totalmente atemporal, ¿no?
Otro ejemplo de intensidades sería, por ejemplo, la gravedad. Aquí tenemos un objeto que no sé si ya han escuchado hablar de estos como Voronoi o estructuras Voronoi que encontramos mucho en la naturaleza. Esta pequeña animación reside en la creación de un Voronoi 3D monolítico. Tenía la intención de generar como una pequeña narrativa en la que pues nosotros somos, bueno, nos referimos a nosotros como individuos todo el tiempo, pero las sociedades actuales o el pensamiento actual, de hecho Foucault habla mucho de esto, pues estamos totalmente fragmentados. O sea, yo puedo ser Miguel Rubalcaba, un individuo, y la palabra individuo viene de indivisible, ¿no? Entonces, cuando yo digo yo soy un individuo, que quiere decir que no soy divisible, pues me estoy como tratando de describir de una manera muy estática. Pero, ¿qué es lo que pasa actualmente? Yo soy Miguel Rubalcaba, el arquitecto que a lo mejor ahorita está en una conferencia, pero en la tarde saliendo de la conferencia a lo mejor tengo que ir al banco y para el banco soy otro Miguel Rubalcaba, pero también soy otro Miguel Rubalcaba para el algoritmo de Instagram que me está diciendo, oye, pues cómprate estos tenis porque ya sé que viste un comercial, ¿no? Entonces soy muchos Miguel Rubalcaba para muchos tipos de gente. Y esta como proyección de nuestra individualidad o de nuestra individualidad, si lo pudiéramos llamar así, pues es como muy confusa. Al mismo tiempo, pues este ejemplo nada más nos habla de la intensidad que estamos aplicando a este Voronoi. Aparte de esta intensidad, estamos aplicando un sistema de colisiones para que cada piecita colisione con la otra y con el suelo. Y pues podemos empezar a observar este tipo de cosas. Otro ejemplo de intensidad aplicado a una geometría es una intensidad de presión, ¿no? Este es un dodecaedro, una geometría euclidiana que está presente en muchas cosas. Aquí nada más le estamos aplicando una presión y estamos también declarando que el dodecaedro es de cierta forma elástico, por eso produce esta parte como de la inflación, ¿no? Ahora, si nos queremos acercar a la aproximación simbólica, o si yo quisiera acercarme a esta expresividad que está intrínseca en la naturaleza, el lenguaje al que la humanidad siempre ha recurrido desde los presocráticos, o sea, ya estos cuates Anaxágoras y bueno, Euclides y todos ellos utilizaban las matemáticas para describir la naturaleza, para encontrar patrones en ella, ¿no? Entonces el lenguaje más común son las matemáticas. Si nosotros quisiéramos acceder a esta expresión simbólica de una manera más natural y real, pues tendríamos que acercarnos a las matemáticas. Este es un problema muy complejo para el ámbito del diseño, porque nosotros tenemos una enseñanza matemática muy corta. Por ejemplo, si yo les enseño esta expresión, a lo mejor podríamos imaginarnos qué es, ¿no? Un matemático que sí haya como que tenga más desarrollado este lenguaje, pues a lo mejor podría estar imaginándose en su cabeza qué está pasando con esta expresión. Pero ahora, nosotros los diseñadores entendemos con esto, con geometría. O sea, entendemos los bordes, entendemos los puntos centrales, entendemos estas escalas que se están produciendo y también entendemos pues, las formas que se están creando. Nosotros trabajamos con geometría, que es un lenguaje conceptual basado en matemáticas. Esta expresión que les mostré es la definición de Voronoi, o sea, es una definición de la expresión matemática del comportamiento de un Voronoi. Cuando yo traduzco esta expresión a un algoritmo, puedo replicar y ver lo rico que es esta expresión, ¿no? Entonces, aquí es donde nos empezamos a aproximar cada vez más a este lenguaje simbólico, ¿no? Tenemos la aproximación simbólica, ya hablamos de que tenemos esta expresividad matemática y a nosotros la que generalmente nos interesa es la geometría, ¿no? Que es un lenguaje conceptual.
como ya lo habíamos visto. Ahora, aquí vemos otro problema que está presente pues en todas las ciencias, tanto en las ciencias como pues en la música y en todo este tipo de disciplinas un poco más científicas, el cual es la aproximación, la percepción y la realidad, ¿no? Entonces tenemos este dilema que creo que es muy famoso, es la paradoja de la línea de la costa, donde un matemático, Benoit Mandelbrot, intenta hacer una medición de la costa de la Gran Bretaña en 1967. ¿Qué es lo que pasó aquí? Cuando él intenta medir esta línea de la costa, o sea, él quería saber cuánto medía la costa de toda la isla, ¿no? Y quería hacerlo pues por distintos métodos y también quería hacer como una comparación de a ver cuál era el más eficiente. Resulta, ahorita no tengo los datos exactos de estas mediciones, pero resulta que si él medía la costa con una regla, supongamos, voy a dar un ejemplo muy burdo, pero supongamos que él tenía una regla de 100 metros y él que en una cartografía, él tenía una regla a escala y estaba midiendo de 100 metros en 100 metros, pues él se dio cuenta de que la línea de la costa con esta regla de 100 metros es un ejemplo, medía 2 kilómetros. Entonces él decidió achicar esta regla. Entonces, en vez de usar una de 100 metros, usó una de 20. Y cuando midió la costa con esta de 20, por esta sinuosidad natural como fractalaria que se va haciendo en la línea de la costa, encontró que la costa, en vez de 2 kilómetros, ya medía 4 kilómetros. Y así sucesivamente. Entre menor era la escala o mayor era su posibilidad de aproximación a la línea de la costa, pues mayor era la realidad. Este es un problema que también se conoce como de indecibilidad, que es un problema que se encuentra en las matemáticas, en donde nos hablan de que todas las reglas matemáticas tienen este problema de indecibilidad, o sea, hay un lugar donde están limitadas, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy presentando en una MacBook. La MacBook tiene una pantalla que se llama pantalla retina. Yo a lo mejor no distingo los píxeles que tiene esta pantalla, pero esos píxeles están ahí. Ahí es donde también, sí, está este problema de la indecibilidad. O sea, nosotros no podemos acercarnos a la realidad por completo, a lo real por completo, pues, pero al mismo tiempo también nuestra percepción está limitada, ¿no? O sea, hay como un punto intermedio entre la realidad y mi percepción. Y ahí es donde pues también empieza a haber como una serie de problemáticas que se van produciendo. Cuando Benoit se fue acercando a estas líneas de la costa, digo, explorando más este problema de observar la naturaleza, aproximarse más a los objetos, empezó a encontrar también estos patrones de recursividad, o lo que conocemos generalmente como el problema de los fractales, ¿no? Que es, por ejemplo, tenemos aquí una figura A, que es un triángulo, después a cada esquina, digamos, generamos una posición de recursividad en la que llamamos a la misma figura otras 2 veces. Entonces ahora tenemos el triángulo repetido a sí mismo, y si lo volvemos a hacer el mismo proceso, lo podemos hacer hasta el infinito. Entonces, la realidad, prácticamente lo único que sabemos con la mayor tecnología que tenemos actualmente es que la realidad o lo real es inalcanzable. O sea, entre más tecnología tenemos, la realidad se va alejando más, se va haciendo más y más indecidible, ¿no? Por naturaleza. Entonces, pues esto nos llama como a tener como a quitarnos poquito nuestra arrogancia, como de decir, no, sí, pues yo generé esta forma, que es la forma más perfecta, es la forma más, no sé, la forma que más se aproxima a solucionar un problema, pero si nosotros sabemos que en realidad nunca nos vamos a poder aproximar a la forma real, pues podemos como empezar a quitarnos como estos
estas preconcepciones del diseño, ¿no? Este es un ejemplo donde se aplica esta recursividad. No sé si se vea bien, porque creo que lo veo muy blanco, pero es un algoritmo que está replicando la misma forma en una cantidad de iteraciones hasta que empezamos a encontrar partes de la animación en donde hay cubitos milimétricos que no alcanzamos ni siquiera a percibir. Entonces va haciendo la recursividad, pero en 3 dimensiones, ¿no? Ok, entonces regresamos a la tabla anterior, ¿no? Entonces teníamos, ya habíamos hablado de la realidad y cómo lo simbólico es lo que nos ayuda a los diseñadores y a los científicos a entender la realidad, ¿no? O sea, las matemáticas están en lo simbólico y mediante ellas podemos entender la realidad. Ahora, ¿por qué necesitamos la computación? Muchas veces se habla, y yo lo digo con experiencia propia, cuando hablamos de todos estos temas de la computación en el diseño, de los algoritmos, de generar diseño generativo, diseño paramétrico y todo este tipo de cosas, hay como una preconcepción a decir que este tipo de tecnologías nada más como que nos están alejando de la creatividad, ¿no? De la creatividad del arquitecto, de la creatividad del diseñador, de este arquitecto platónico que crea, ¿no? Pero con todos estos problemas planteados, que son problemas de toda la humanidad, no nada más de la arquitectura, podemos entender que para acercarnos a mejores formas o a formas tanto más complejas y a lo mejor no tan complejas, pero a lo mejor si tenemos una forma definida matemáticamente, que es una superficie perfecta como una paraboloide hiperbólica, si nosotros pudiéramos traer un proceso de operaciones matemáticas para descifrar esta forma y traerla a la realidad, pues creo que nos ayudaría bastante. Entonces, la computación, si nos vamos a lo básico de qué es la computación se llama a sí misma porque la computación es la capacidad de computar. ¿Y qué es esto de la capacidad de computar? Cuando veíamos hace rato la operación del Voronoi, esa expresión matemática es estática. Pero si yo quisiera hacer esta animación, necesito hacer esa operación matemática para cada frame de mi animación. Mi animación tenía 200 frames. Entonces, imagínense, por cada punto del Voronoi, yo manualmente me voy a poner a hacer cada operación para cada célula de este Voronoi, ¿no? O sea, si quieren, déjenme regresarme para explicarles. O sea, por cada puntito, por cada célula, yo tendría que aplicar la misma operación para cada punto y en este movimiento de 200 frames tendría que hacerlo 200 veces por el número de células que tengo. Entonces, mi capacidad de cómputo, o sea, la computación está en todo. Yo tengo una capacidad de cómputo. Si yo me pongo a hacer la suma de cuando voy a la tienda a comprar una soda, un refresco, pues sí, o sea, sí me da mi capacidad de cómputo, ¿no? Pero cuando me quiero poner a hacer esta operación para descifrar esta forma, pues a lo mejor mi capacidad de cómputo ya no me da. O sea, a lo mejor tardaría posiblemente, no sé, es un número X, 20 años en hacerlo, ¿no? En hacer este cálculo de frame por frame de cuál es la aproximación a este Voronoi. Pero, ¿qué tenemos ahora? Pues ahora tenemos computadoras que tienen una capacidad mayor de computar y cada vez tienen mayor capacidad de computar, de hacer operaciones matemáticas en determinado tiempo. Y estos tiempos pues llegan a ser muy cortos. Entonces la computación nos permite acceder a las matemáticas en una etapa como más conceptual, o sea, como en un lenguaje más conceptual, porque al final la programación no accede, o sea, yo no, cuando programo no me pongo a hacer expresiones matemáticas, le doy enter y sale el resultado, sino que es un lenguaje más simbólico, más conceptual, que me permite a mí como diseñador, pues acercarme más a la realidad de cierta forma, ¿no? Mediante este proceso simbólico. Entonces la computación es la que me va a permitir llegar a la expresividad. Como les decía,
Manuel de Landa nos habla de que la naturaleza te expresa y todo este rollo que está genial y a mí me parece muy bueno. De hecho, la naturaleza se puede usar para, o sea, hay muchos procesos de diseño experimental en los que usamos la gravedad, usamos, pues Gaudí usaba las catenarias, por ejemplo, pero aquí es donde también nos quedamos como cortos con este diálogo de decir, o sea, o de negar la computación, porque si Gaudí, o sea, Gaudí hacía estas maquetas porque él no tenía computadoras. Si Gaudí hubiera tenido computadoras, pues hubiera hecho, no una maqueta, hubiera hecho 10.000 maquetas tal vez. Entonces, al igual que Frei Otto, al igual que Buchermeister Fuller, ellos estuvieron en una etapa muy temprana de la computación, en donde no tenían acceso a una computadora y lo que hacían ellos era replicar modelos matemáticos observando materiales, observando pues, elasticidad en burbujas, en telas, en este tipo de cosas para sacar arcos catenarios y otro tipo de cosas. Pero si ellos hubieran tenido computadoras, hubieran tenido la capacidad de acercarse a la realidad de una manera pues descomunal, ¿no? Y con su talento y con su inventiva y con sus axiomas de cómo llegar a estas formas, pues hubieran podido obtener mejores resultados. Entonces la computación como diseñadores solamente es una extensión de nuestro cerebro para poder diseñar, o sea, para tener más capacidad de cómputo y poder acercarnos y aproximarnos a este tipo de formas. Este de aquí es un proceso de diseño basado en computación para diseñadores. Nada más ejemplifica un poco de cómo funciona esta idea de pensar mediante la computación, mediante los algoritmos y mediante un lenguaje lógico-matemático. A grandes rasgos tenemos una idea, la cual se tiene que abstraer. Cuando hablamos de un algoritmo, hablamos de una sucesión de pasos, ¿no? Es como hacer no sé, bueno, creo que en Argentina toman mucho Fernet con coca, no sé si estoy equivocado, o el mate, por ejemplo. Yo no sé hacer buen mate ni sé hacer Fernet con coca, pero siempre se me ha antojado probar el Fernet con coca. El mate sí lo he probado. Pero digamos que tú le quieres explicar a un amigo cómo hacer mate, cómo tomar el mejor mate, pues tú tendrías que ponerte en el lugar de tu amigo y hacer una sucesión de instrucciones lineales para llegar a un resultado, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una idea, o sea, cuando yo quiero llegar a una forma, tendría que pensar, abstraer esta idea de la forma y ver qué elementos son los que necesito, ¿no? Por ejemplo, para este Voronoi, siguiendo con el mismo ejemplo, necesitamos puntos, necesitamos el componente que nos va a computar el Voronoi, o sea, que nos está produciendo estas operaciones matemáticas para sacar estos bordes del Voronoi. Y necesitamos, bueno, en el caso del ejemplo, yo lo que hice fue generar un sistema de partículas que tienen movimiento y que colisionan las unos con las otras. Por eso se veía que como que se iban empujando, ¿no? Entonces, con esos tres elementos, pues produzco mi abstracción, las meto a mi algoritmo. Ahora sí, cuando ya esté en el algoritmo, tenemos, para entregárselo a la computadora, necesitamos un lenguaje o un código fuente. Este código puede ser, hay lenguajes de programación como C++, que es como muy común. También está Python, pero, por ejemplo, para diseñadores hay uno que se llama Grasshopper, que es generalmente con el que trabajo. Entonces, en Grasshopper es un lenguaje de programación orientado a objetos que me permite acceder. A lo mejor no tengo que poner un código completo, sino que yo ya sé que necesito declarar puntos, necesito a estos puntos aplicarles estos modos de fuerza, de colisión, de movimiento, y que mi resultado va a ser lo que me produzca el Voronoi. Entonces hay distintas etapas, ¿no? Pero después de este código fuente, pues tenemos la salida. ¿Qué es lo que cambia? Cuando hablamos de un proceso de diseño tradicional, nosotros pensamos en un inicio y un fin, pero cuando hablamos de un proceso de diseño computacional, estamos hablando de un proceso que ya definido, o sea, si tú ya tienes tu algoritmo definido, el algoritmo es
es activo, o sea, todo el tiempo puede cambiar. Con mover un parámetro, toda tu definición y tu resultado va a cambiar. Entonces, el diseñador ya no tiene un papel tanto de creador que va haciendo paso por paso, sino que tiene un papel como de evaluador, como que se quita un poquito del camino y deja que el algoritmo, o sea, define el algoritmo, hace su, o sea, tiene su idea, hace la traduce a un lenguaje matemático, lógico, genera su algoritmo, se lo da a la computadora y la computadora le da la salida. Pero el diseñador ahora tiene la capacidad de cambiar las reglas en el mismo proceso. Esto es como, hay una película que se llama Arrival, en donde hablan, es una película muy interesante porque dan esta premisa de la importancia del lenguaje. Entonces, no sé si la han visto, no les quiero spoilear mucho, pero vienen unos extraterrestres a la Tierra y primero hacen algo como muy extraño, ¿no? Se paran en distintos puntos de la Tierra y no hacen nada. O sea, los seres humanos estamos esperando siempre que las cosas sucedan, ¿no? Que lleguen los extraterrestres y que traten como de violentarnos y de decirnos qué hacer y para dónde y todo esto, pero ellos no hacen nada. Y la humanidad, o sea, es lo peor que le pudieron hacer a la humanidad, ¿no? Que se parece mucho a la situación esta de la pandemia, en donde de repente nos dice alguien, oye, ¿sabes qué? Pues ahora no tienes que salir de tu casa. Ahora no tienes que hacer nada y es lo que más nos cuesta trabajo, el hecho de aceptar que no vamos a hacer nada, porque el humano siempre tiene que estar viendo como por una cuestión de producción, eficiencia y todo este tipo de cosas. Entonces, en esta película, primero los extraterrestres llegan y no hacen nada. Y en segunda, ellos, los extraterrestres, lo que esperan es que los humanos se comuniquen con ellos. Entonces, una lingüista, que es como la que tiene más, sobre todo, pues, que es de Estados Unidos, porque obviamente los Estados Unidos son los que tienen que tener al genio que va a comunicarse con ellos. Entonces, una lingüista que es de Estados Unidos logra establecer una comunicación con ellos y logra empezar a descifrar su lenguaje. Entonces, no les quiero spoilear la película, pero cuando ella adquiere el lenguaje, que era lo que ellos venían a darle a la humanidad, porque se supone que la humanidad en un punto del tiempo iba a necesitar ayudarle a esta especie, ellos venían a darnos el lenguaje para que nosotros como humanidad les regresemos el favor en algunos años posteriores. Cuando le dan el lenguaje a esta lingüista, ella tiene la capacidad de deconstruir el tiempo. O sea, de hecho, ella le llegan recuerdos de su futuro. Entonces, la línea temporal cambia totalmente. O sea, ella se podría decir que es un tiempo cuántico, o sea, la parte de esta noción de que, del tiempo cuántico, de que todo es al mismo tiempo, y pues si tú pudieras leer, o si pudiéramos leer el tiempo con esta abstracción tan poderosa, de que yo puedo, ahorita estoy sentado aquí, pero yo puedo saber qué va a estar pasando en 80 años o en 20 años o mañana o en una hora, pues deconstruiría totalmente la noción de cómo los humanos pensamos, ¿no? Entonces, ese era el arma que nos estaban dando. Nos estaban dando un lenguaje que nos ayudaba a entender el tiempo, sin límite, pues. Algo más parecido a la idea de lo que muchos describen que es el tiempo para Dios, o sea, que Dios ve el tiempo en una línea temporal y en múltiples dimensiones. Entonces, un algoritmo se parece mucho a eso. O sea, ¿por qué? Porque el algoritmo ya definido, ya hecho, ya creado el sistema, ya relacionadas todas las variables, el tiempo ya no importa. O sea, tú llegas y interactúas con una variable, la cambias y tu algoritmo cambia todo el tiempo y todo el tiempo está activo y todo el tiempo puede mutar, pues. Y ya no tenemos esta concepción de empezar como un escultor que empieza a labrar una obra y termina con un producto grandioso, genial, que viene de su inventiva, de su proceso, ¿no? Entonces, es una forma de pensar totalmente diferente. Ay, bueno, esta era la parte de la teoría. Ya no los voy a abrumar con tantos conceptos, idas y venidas. Y ya preparé una serie de animaciones o productos de algoritmos que son pequeñas exploraciones de expresión, ¿no?
qué es lo que he estado haciendo estos últimos años o este último año de pandemia. De hecho, la pandemia me ayudó como a acercarme un poquito más a estas limitaciones. Entonces, pues vamos a ir viéndolas poco a poco. Por ejemplo, hablando del tiempo, esta es una forma que se parece mucho a la topografía, ¿no? Es una superficie creada a partir de dos círculos, bueno, un círculo superior, un círculo inferior, se crea una superficie. Entonces se toma esta superficie y se modifica también con la misma fórmula del seno, pero con atractores, ¿no? Entonces se van produciendo esta sinuosidad en la forma. Aquí lo que estamos viendo es un proceso como para generar el código G para generar una impresión de esta forma. O sea, si se fijan, tenemos como múltiples rayas que son como contours que van formando la forma. Si yo tuviera una impresora 3D de concreto o de cualquier tipo de impresora 3D, la impresora yo le estaría indicando qué movimientos hacer para poder traer esta forma a la realidad mediante esta manufactura aditiva. Pero al mismo tiempo habla mucho de esta noción de lo que les decía, del tiempo. Esta forma, nosotros nada más estábamos viendo pequeños segmentos de la forma, que se van poniendo capa tras capa, tras capa, tras capa. Pero esta forma ya está dada, o sea, esta forma ya existe en algún punto. Entonces, de cierta forma, nosotros ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Con la misma lógica, tenemos me está tapando aquí voy a cerrar esto. Aquí es como una aplicación de la misma lógica de alteración de superficies por seno, y esta superficie que nos va dando como esta ondulación, se la apliqué a esta silla como para generar un producto o un objeto que pudiéramos palpar y que pudiéramos ver como su aplicación, ¿no? Pero es una modificación de una superficie para generar como estas ondulaciones que posiblemente nos generan habría que evaluar estructuralmente si es viable o no construirlo así, pero esta silla se podría imprimir también en 3 dimensiones y al mismo tiempo se está generando por la ondulación como una rigidez estructural del mismo material. Bueno, esta es una estructura que aquí en la animación le llamé Vortex, pero es una estructura que se parece mucho a una tridilosa. Digamos que la deconstruí un poco, solo visualicé algunos puntos y el algoritmo pues está moviendo un parámetro de rotación o de torsión más bien, y es lo que genera esta vista, ¿no? Esta es otra forma eh, generada, también muy parecida a la que vimos al inicio, que es como una extrusión, nada más que con distintos grosores ahora de apertura, digámoslo así. Y lo que está del lado izquierdo es con la misma lógica de estos contours que se van traslapando uno con otro, generamos una animación, ¿no? Una animación de esta vista. Este es un algoritmo que produce paraboloides hiperbólicas de la manera más tradicional posible, o sea, dividiendo, si alguien ha dibujado alguna vez una paraboloide en un papel, tienes una línea que es un borde y otra línea que es otro borde, entonces la divides en un número de puntos y produces un cruce de líneas entre los dos bordes, ¿no? Entonces, este algoritmo lo hace, pero con sólidos platónicos, con cuadros, con triángulos, con hexágonos, y al mismo tiempo pues va haciendo como un juego de movimiento. Y mediante este algoritmo se generó este objeto, que es una mesa. Bueno, así se aplicó, pero pues realmente no tiene nada que ver la aplicación, pero es funcional, pues funcionaría como mesa, ¿no? Esta es otra aplicación del mismo algoritmo, un poquito más complejizado, pero podemos obtener objetos de esta forma, ¿no? Es,
este ejemplo es un ejemplo simple de escala y rotación, donde tenemos un cubo deconstruido en múltiples puntos, o sea, cada cara se deconstruye en múltiples puntos y se le aplican parámetros de escala, o sea, que vaya disminuyendo su escala proporcionalmente, iterativamente, y que rote, ¿no? Entonces producimos esta forma. Aquí se generó una malla circular, también dividida en puntos. Y aquí empezamos a jugar más con las intensidades, con lo que vimos hace rato de la expresión natural, ¿no? Esta malla se le proporciona como características de elasticidad, se ancla de un punto central y se le aplica una presión por viento que nos está como entregando esta expresividad que casi pareciera como un ser humano bailando, ¿no? Y que es muy rico de observar como toda esta expresividad que podemos encontrar en este tipo de procesos. Esta es una forma como un tubo cerrado que también se le aplica una elasticidad a la malla, una elasticidad muy amplia para que al ser infringida por un viento produzca este efecto como de, pues yo le llamo de una manera irónica como de monito de tienda de autoservicio, de estos monitos que están así como que bailando ahí con el viento, pero al mismo tiempo, este es un patrón basado como en patrones de origami que se generó para poder hacer esta simulación también de intensidad de presión dentro del mismo patrón y generar este sillón, ¿no? Este sofá. O sea, es un poco la aplicación de todo este tipo de forma de pensamiento y cómo podría incidir en nuestra profesión, en la profesión del diseño. Y bueno, esta es otra estructura Voronoi, que aquí hay como otra parte muy bonita de todo esto de la geometría, ¿no? O sea, si nosotros pensamos, o sea, si nos ponemos a ver la historia, o sea, cómo nace la filosofía, cómo nace la ciencia, o sea, nace por esta curiosidad de definir cómo funciona la vida, cómo funciona el universo, cómo funciona todo. Y al mismo tiempo hay filósofos como por ejemplo Baruch Spinoza, que nos hablan de una ética a través del orden geométrico, ¿no? O el mismo Aristóteles lo hacía mucho, como que comparaba las formas. De hecho, Aristóteles hace una definición de un átomo. Sin él poder acceder a un microscopio, él define qué es un átomo y todo es por observación, ¿no? Y su definición de átomo concuerda mucho con esta estructura Voronoi. Entonces, la geometría en sí, o sea, la geometría en sí nos está expresando muchísimas cosas. Que nos puede, bueno, la humanidad ha usado la geometría para entender la relación que tiene con el mundo, la relación que tienen con otros seres humanos o la relación que tiene con la sociedad. Entonces, mediante la computación podemos acceder a este tipo de expresiones, ¿no? Este es un algoritmo muy parecido al Voronoi, pero este es un poco contrario. Lo que hace es localiza los centros y tenemos un límite de proximidad. Entonces, si se fijan, va generando como líneas entre punto y punto por movimiento, pero estas líneas están delimitadas a una distancia, ¿no? O sea, no se comunican entre todas, porque este algoritmo se llama de Lunai, pero este está limitado a una proximidad. O sea, yo tengo que estar como a una distancia del otro para poder trazar esta línea por punto. Y aquí vemos el mismo algoritmo, pero con un poquito más de complejidad. Y vamos observando como estos patrones de comportamiento, ¿no? Bueno, mucha gente me dijo, ¿no? Parecen como mosquitos volando, pero al mismo tiempo, pues si lo observas más a detalle, te expresa otro tipo de cosas, te expresa también agresividad de cierta forma.
Este es muy parecido también, o sea, tiene como el mismo estímulo, pero aquí por un sistema de colisiones se va generando como estos comportamientos de aglomeración. Los números están representando los valores en X de los puntos, ¿no? Entonces ahora lo ligué a un valor numérico como que para que expresar otro tipo de lenguaje, que es un lenguaje más numérico, y genera esta como aglomeración. Si nosotros observamos una aglomeración en cualquier plaza pública, tiene cierta similitud. Este, bueno, ahora vamos a ver animaciones, pero en espacio negro. Eh, Esta fue una de las animaciones con las que empecé o inicié como este diálogo que yo lo llamo así, por eso lo llamo dialéctica de la espacialidad, porque es un diálogo con la espacialidad, con la geometría, pero al mismo tiempo con una búsqueda. Y bueno, está este filósofo Nietzsche que habla del eterno retorno, ¿no? Que él dice que si la vida no la afrontas, va a haber situaciones que van a estar repitiéndose constantemente en tu vida. Entonces yo quería como expresar esto de manera geométrica. Y aquí es donde inicié como este viaje de exploraciones expresivas de geometría. Esta es otra de esas exploraciones en donde por medio tenemos un círculo que tiene una población de puntos aleatoria y mediante un atractor generamos esta sensación como de perder el balance. Bueno, esa impresión me da a mí, ya también cada quien podrá tener su propia interpretación. Estas animaciones sí son un poquito más interpretativas, y por ahí hay una frase que me gusta mucho que dice que control sin entendimiento es igual a desbalance. Y esta parte del control está muy presente en la realidad actual. No sé si han escuchado esta frase del accidente feliz, ¿no? De que, ay, sí, es que fue un accidente feliz y por eso salió esta genialidad. Esta frase a mí se me hace como un poco aceptar que no tienes el conocimiento para producir algo. No lo quiero decir como comprometido a como esta sensación como de todo el tiempo tener el control, pero más bien yo creería que se produce en un proceso en donde realmente nunca supiste qué estuviste haciendo, o sea, como en un caos arbitrario que te llevó a hacer algo y a terminar en una resolución que ni siquiera imaginaste desde el inicio, que muchas veces es bueno, ¿no? Esta animación, bueno, esta es una como de las más especiales para mí, aunque es muy sencilla, esta animación, eh, bueno, habla del comportamiento de un meme, un meme que es un término acuñado por el etólogo Richard Dawkins, que él habla más como en términos biológicos, o sea, se parecería más su discurso como un discurso darwiniano, pero él acuña este fenómeno del meme, ¿no? ¿Y qué es el meme? O sea, el meme no es lo que vemos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, y que es como este chiste que va como mutando y que todo el mundo apropia. En gran parte sí, o sea, de ahí sale el concepto, pero un meme pues es una unidad de información cultural. O sea, Dawkins acuña el concepto de que la cultura se va traspasando de ser humano en ser humano y que al mismo tiempo va segregando en otros, o sea, en generaciones y en generaciones se va como segregando esta actitud como bueno, no actitud, sino estos como comportamientos humanos que se van construyendo mediante memes, pues, o sea, mediante transmitir. Si yo hago el día de hoy, por ejemplo, ahorita estamos haciendo una exposición, entonces, quién sabe en qué momento de la humanidad empezaron las exposiciones públicas, así como para ver temas, ¿no? Pero bueno, probablemente con los presocráticos, ¿no? Cuando caminaban en la naturaleza y trataban como de explicar lo que veían y todo este rollo, ¿no? Pero pues habla como de eso. Entonces, un meme siendo una unidad de información que yo creo que siempre empieza como en un grupito, que siempre es como un chiste local, entonces se va como transmitiendo poco a poco a la parte baja de la cadena cultural
y al mismo tiempo cuando ya es parte de toda la sociedad, como que los que lo hicieron lo olvidan, ¿no? Ese es como el tiempo de vida de un meme, o sea, un meme es como finito en ese sentido, o sea, no vive para siempre, sino que lo vemos por una temporada, cuando ya todos lo conocen, como que buscamos otro meme para hablar de eso y vernos como cool, ¿no? En la sociedad. Y bueno, este pedacito de código es un código que es muy, el código no, sino que la frase, o sea, la frase hola mundo. Hay un libro de C++ que fue como de los primeros libros que se generaron, que como que cuando te decía cómo hacer tu primer programa, ponía esta frase que era imprime en la pantalla hola mundo. Entonces, se usa como tradición cuando tú programas algo, pues imprimir en pantalla hola mundo, ¿no? Entonces quería poner nada más el código para conocerlo de una manera más computacional, pero pues aquí puse como una pequeña animación también generada con superficies y puntos de pues una superficie de hola mundos, que también tiene que ver con esta noción de que eran las primeras animaciones que hacía y era como decirle hola al mundo desde mi perspectiva, ¿no? Ahora si la observamos a manera de frames, pues aquí han observado, no sé si han visto este tipo de carteles donde la tipografía por movimiento genera como un juego muy interesante geométrico y que ya el cartel en sí expresa algo. Entonces, con este algoritmo, pues aquí abstraje estos 6, 7 frames del algoritmo y se van generando como este tipo de geometrías tipográficas, ¿no? Que es como otra manera de abstraer. Esta animación nos habla de la entropía, que es un concepto muy interesante, también científico, que la entropía es esta tendencia, o sea, si nosotros como seres humanos pensamos que tendemos a evolucionar, o sea, a evolucionar y que la evolución trae intrínseca una mejora, nos vamos a dar cuenta que no, o sea, que en la naturaleza la evolución es más bien evolución por descarte, o sea, por error, ¿no? O sea, la naturaleza se empieza a equivocar y a equivocar y a equivocar y a equivocar y a equivocar, y más bien reproduce la mayor cantidad de errores que se parezcan más, y esto es eso es la entropía. O sea, se dice que todo sistema tiende a entropía, ¿no? Hay una tendencia a la entropía. Entonces, también retomando esta parte hegeliana de la diferencia, pues también tendríamos que considerar tanto lo bueno como lo malo todo el tiempo. O sea, lo bueno no existiría si no existiera lo malo. O sea, toda la cadena significante del mundo nace por diferencia, pues, nace por una diferencia. Y el error es muy, muy importante. Entonces, este círculo como que a mí me recuerda a eso de saber que más bien soy la consecuencia de todos los errores que he cometido y no de todos los aciertos que he cometido, que han sido más errores que aciertos, de hecho, ¿no? O sea, yo puedo confesar que en mi vida hay más errores que aciertos. Esta es otra vez la replicación de este algoritmo de la topografía alterada, pero con otra topografía y de una manera un poco menos agresiva, como más estática, ¿no? Bueno, el mismo código de la aproximación a la realidad de este problema matemático de la isla de la costa. Pero con 4 etapas diferentes. Aquí se ve un poquito más claro eso que les comentaba de los fractales, de estas formas que se autonombran todo el tiempo y se están autorreplicando y autorreplicando de una manera infinita. Y aquí es donde la resolución nos dice, o sea, que no estamos accediendo a una parte de estos cuadritos. O sea, yo aquí alcanzo a ver algunos, pero en las esquinas sobre todo se va haciendo como esta aglomeración de cuadros con una escala tan minúscula que no los alcanzo a percibir, ¿no? Entonces, y bueno, este es un poema que para mí describe mucho
de una manera, bueno, obviamente de una manera muy bonita. Describe mucho un poco lo que es para mí y bueno, de esta manera materialista de ver el diseño, lo que es un objeto, lo que es la arquitectura, lo que es el espacio. O sea, yo creo que se debería de parecer un poquito más a esta definición que aquí es poética, pero creo que encuentro mucha verdad en lo que dice. Y bueno, se los voy a leer. En un campo, bueno, el poema es de Mark Strand, y hay una traducción de Octavio Paz, que bueno, pues también es mexicano, pero no crean que lo saqué nada más por eso, sino que así estaba, ¿no? Entonces dice, en un campo soy la ausencia de campo. Siempre sucede así. Donde quiera que esté, soy aquello que falta. Si camino, parto el aire, mas siempre vuelve el aire a llenar los espacios donde mi cuerpo estuvo. Todos tenemos razones para movernos. Yo me muevo por mantener enteras las cosas. Que para mí da como mucho sentido con esta dialéctica materialista, con esta parte de que, o sea, somos por diferencia, o sea, que la arquitectura al final está generando un espacio que no es lo otro, pues, y al mismo tiempo, pues, mantiene cosas enteras adentro de ella, ¿no? Este, Este es un concepto que me parece muy, muy potente, que está muy relacionado a lo que les comentaba de Arrival y está muy relacionado a lo que les hablaba del algoritmo, ¿no? Como de esta linealidad. Hay un filósofo que se llama Heidegger, que él habla desde una perspectiva que se llama fenomenología, en donde él dice, da esta descripción, donde dice que una semilla es un árbol en potencia. O sea, si nosotros definiéramos la realidad partiendo o sea, una semilla, pues, si la vemos burdamente es una semilla, pero si nosotros sabemos que esa semilla es en potencia un árbol, tendríamos un sistema de diferencias que nos permitiría acercarnos más a una definición de la realidad, ¿no? Una definición más completa de la realidad. Y lo que pasa mucho es que no vemos estas diferencias. O sea, nosotros vemos la semilla y para nosotros en ese momento es una semilla, pero no, esa semilla posiblemente sea un árbol en potencia. Esto aplica también para nosotros como seres humanos. O sea, nosotros somos, mientras vivamos, tengamos ilusiones, tengamos axiomas que cumplir, pues somos algo en potencia. Y es como muy bonito ver también esta perspectiva de la comparación, la diferencia y de no quedarnos en una definición estática de lo que somos, ¿no? Y este mismo sistema de diferencias es el algoritmo del UNAI, pero ahora sí como completo, o sea, ahora sí todos los puntos se están ligando unos con otros. Y bueno, esta animación pues expresa un poco de la inmensidad de lo que somos, también de la soledad y bueno, para mí, para mí yo lo interpreto así, pero pues, cada quien puede tener también su propia interpretación, ¿no? Pero pues es interesante cómo la geometría nos expresa cosas en sí, pues. Y aquí también replicando la alteración de las superficies mediante fórmulas matemáticas, pues también produce como cartel donde todo se está negando y donde hay que aceptar como que la negación, o sea, la negación es un papel importantísimo en el pensamiento contemporáneo, digo, desde la filosofía y desde la ciencia, o sea, la ciencia todo el tiempo está negando cosas, entonces el papel de la negación en nuestra contemporaneidad es muy, muy importante. Y bueno, esto ya es como un poquito más geek, que es, por ahí hay una película en donde hay una computadora que se supone que tiene todo el conocimiento del universo, este, y pues cuando como que los héroes de la película la encuentran, lo que querían era preguntarle cuál era el sentido de la vida, ¿no? Y la computadora nada más, o sea, como que te quemaste toda la película y la computadora nada más les dijo que era el 42. Y pues todos se quedaron así como que, ¿qué?
Bueno, el director de la película dice que no tiene ningún sentido ese 42, pero si nosotros nos metemos al código ASCII, pues se han sacado muchas interpretaciones de que el 42 en el lenguaje ASCII, que es un lenguaje que la computadora entiende directamente, que no está traducido, pues es lo que tú quieras, ¿no? Es el asterisco y significa en los lenguajes de programación lo que tú quieras. Entonces, pues el sentido de la vida es lo que cada quien quiera hacer. Esta es otra animación donde estamos aplicando intensidad de presión a una malla. Y al mismo tiempo, pues podemos ver que cada frame de la malla, pues si lo pudiéramos abstraer o abducir, o sea, si pudiéramos como sacarlo, pues ya estaríamos teniendo una forma en sí, ¿no? Que nos pudiera dar, la podríamos usar en algo de alguna forma, pero por intensidad podemos encontrar muchas formas. Y esto es una coincidencia. O sea, yo generé este código para generar como este sistema de colisiones. Yo esperaba ver como algo cool, pero pues me salió algo como más cool, que es como una posibilidad de 1 en 1 millón. O sea, aquí como que me saqué la lotería, porque al infringir como esta fuerza en todos los circulitos para que colisionaran, al final se quedó por ahí uno solito, ¿no? Entonces, pues es una coincidencia. Esto no me volvió a pasar con otro y pues la pude como obtener a la primera. Estuvo como algo chistoso. Digo, mal por el círculo que se queda solito ahí, mal por él, pero pues qué padre, ¿no? Que podemos observar este tipo de coincidencias también en los algoritmos. Este es el mismo algoritmo de forma por intensidad, donde estamos aplicando otra vez viento, con otra forma muy diferente. La anterior era circular y este es como un cuadro, parece como una servilletita o un pañuelo, y pues va generando como su propia expresión, ¿no? A partir de estar inmerso en estas fuerzas. Y bueno, aquí empezamos a combinar protocolos, ¿no? Que es el proceso del Voronoi, que se ve por ahí muy tenue. Al mismo tiempo tenemos una diferencia por color, que está mapeada, que no se nota mucho, pero hay como unos colores fríos ahí, azules, y una gama entre azules intensos y azules bajos. Y al mismo tiempo tenemos este algoritmo de proximidad. Ahora, el comportamiento de esto, si yo lo observo así como si fuera una toma de una película, de una batalla campal, no sé, de Game of Thrones, o sea, a mí me está como reivindicando eso, ¿no? Entonces, pues la geometría va como expresando cosas como muy curiosas. O sea, como que parece que todos llegan a enfrentarse y pues se produce como este enfrentamiento entre todos y bueno, al final por la animación que se está regresando, pues se dispersan de nuevo, pero es como curioso observar este tipo de patrones que se van produciendo, ¿no? Y pues este es también como una diferencia de presión, que las partículas de colisión aquí están como más laxas, no están tan no tienen una intensidad tan amplia, entonces se empieza a generar como si estuviéramos, como si las burbujas estuvieran escapando de una botella, ¿no? Y lo observamos ahí en el Voronoi. Y aquí en esta animación observamos pues lo que es una acción y reacción. Esta es una malla que está destinada, de hecho, estaba generando unos ejercicios de paraboloides hiperbólicas mediante form finding, que es como búsqueda de la forma por intensidades también de fuerzas. Y pues al hacer como la tela, como al definirla de una manera como muy laxa, o sea, hay un proceso en el que la tela, cuando le aplicas una fuerza, sube y cuando se tensa, se produce como este patrón geométrico que, bueno, se ve como muy padre, que es ese de ahí.
que es como una diferencia de fuerzas, o sea, estamos observando una diferencia de fuerzas que la misma tela se está autorregulando, ¿no? Y pues también hay como mucho de verdad en eso de la autorregulación, o sea, se dice también que somos materia autorregulada y que así nació pues toda el mundo que conocemos actualmente, de materia que se está autorregulando a ella misma. Entonces aquí podemos observar eso, ¿no? Este es otro del mismo proceso, pero aquí sí la tela está totalmente muy flexible y pues se produce como esta abstracción psicodélica un poquito extraña, pero es también una autorregulación de fuerzas de reacción y acción todo el tiempo hasta llegar a su estado natural, que es en la posición cero, ¿no? Y bueno, pues para concluir, escribí como esta frase donde dice que en una sociedad con exceso de múltiples verdades, la contemplación y el entendimiento geométrico es una refrescante brisa que nos acerca a la razón más pura. Y aquí es donde les hablo de, hay filósofos que antes del Renacimiento hablaban ya de la descripción de la ética mediante el orden geométrico, ¿no? Y cómo todo está como relacionado. Al final la geometría nos expresa muchas cosas, la naturaleza y la materia nos expresan tantas cosas que si nosotros tuviéramos la capacidad de interpretar esas expresiones, o sea, mediante esto que les comento, o sea, mediante esta capacidad de cómputo de interpretar esas expresiones, podríamos encontrar mucho más, tanto verdades, o sea, aproximaciones a la verdad, o tanto formas que pues no tenemos ni idea ahorita de esto, ¿no? Y creo que tienen mucho más potencia que buscar o presuponer que el diseñador crea de la nada. O sea, esta noción de que creamos todo de la nada, de que todo lo vamos a decir con nuestra inventiva, con nuestro genio. O sea, que llega una musa y nos toca y de ahí sacamos formas, sacamos arquitectura, sacamos arte, sacamos esculturas, sacamos todos estos productos que pues también habría que ver qué sentido tienen estos productos. Pues creo que hay como una búsqueda más rica en encontrar esta más rica y más como que nos quita como mucha arrogancia producir este tipo de búsquedas, ¿no? Y con esta diapositiva termino la plática del día de hoy. No sé. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. La verdad, asombrado, gratamente asombrado con tu producción y con tu forma de encarar. No sé, me quedé con montones de conceptos como el de materia informada, los fractales, los Voronoi, entropía, abducción, estriados, topografías, porosidad, proximidad, discusión. No sé, me encantó la posibilidad esta de poder entrar a la creación de formas a partir de la computación.